Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Señales Ocultas por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con cámaras de la licenciada Araceli Arzate, y la noche del día de hoy, en compañía de mis queridos amigos. Estefanía Samperio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, y por primera vez nos acompaña nuestro amigo y encargado de las artes y de los diseños aquí en Internacional Tercera Llamada, José Huitzil. ¿Cómo estás? Jesús, bien, perdón. Jesús. Bien, gracias por la invitación. Sí, qué bueno. Un saludo muy cordial. Medios de comunicación, vamos a empezar. Medios de comunicación, Facebook, Twitter, Instagram, como 3A Llamada Radio, para que nos hagan favor de dejarnos sus comentarios, sugerencias, dudas, preguntas, regaños, críticas. Cualquier cosa es bienvenida. Sí, un saludo muy cordial a nuestros amigos que nos siguen a través de iVox.com allá en España. Muchas gracias por dedicarnos sus tiempos, muchas gracias por sus comentarios. Eso nos obliga a esforzarnos y a tratar de hacer mejor estos programas. También un afectuoso saludo a nuestros amigos allá en Punta del Este, en Uruguay, en Lima, Perú, en Argentina. Muchas gracias en Argentina por sus comentarios, de verdad son ustedes muy gentiles. Guatemala, ciudades en Estados Unidos y la República Mexicana. Hugo Castillo, allá en Río Verde, San Luis Potosí, un saludo a nuestros amigos en Puebla. Bueno, pues es que esto va creciendo, ¿no? Sin querer, queriendo. Muchas gracias, de verdad. Nuestro propósito nada más es informar, comentar y hacer fluir la información que de repente surge en temas que para mucha gente parecen locuras, parecen fantasías, pero siempre hay que considerar que la humanidad ha avanzado y se ha desarrollado por los locos que se atreven a romper costumbres y paradigmas. Sí, de hecho. Gracias a los locos, la sociedad y la humanidad, nuestra civilización es lo que es. Y pues entonces no estamos locos, vamos para allá. El tema del día de hoy, Estefanía Samperio, ¿de qué vamos a platicar? Coméntanos. Los homúnculos. Ay, tengo miedo. Homúnculos. Un tema, es que de verdad, cuando producción nos pasa los temas a tratar, y pues hay algunos que la verdad no sabemos ni papa, nos tenemos que poner a investigar. Claro. Y a manera personal les debo decir, queridos amigos, que yo me sorprendo de las cosas que permanecían ocultas a mi reflexión, a mi saber, y que al día de hoy, pues a veces causan estupor, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si entramos de lleno? Homúnculos. ¿Qué son los homúnculos, Estefanía? Pues bueno, como tal, el término de homúnculo proviene de Paracelso, que bueno, fue un médico nacido en 1493, y se le conoce con este nombre porque tiene un nombre súper largo, que no vamos a mencionar. Y bueno, este médico murió en 1541. Usando su seudónimo Paracelso, pues bueno, se saben muchos de los avances que él obtuvo, porque en realidad sí fue una persona muy inteligente. Pero pues también está clasificada como una persona muy loca, precisamente porque él en determinada época aseguró haber creado un homúnculo. El homúnculo es una derivación del latín homúnculos, que significa hombrecillo. Así es. Exacto. Y tiene su inicio en la época de los alquimistas, ¿no? ¿Cuál era el sentido? ¿Perdón? Sí. Gracias, es que me está avisando mi productor que no me escucha. A ver si ahí usted me indica su productor. ¿No? ¿Y ahí? Creo que tengo un falso con el audio. Entonces perdón, pero este es un programa en vivo y como ustedes saben, las fallas se dan de manera intempestiva. Ahí está, me está diciendo mi productor que está. ¿Ya se fue otra vez? A ver, ahí está. Es que es el cable. Bueno, entonces quedamos que homúnculo proviene del latín homúnculos, que significa hombrecillo. Es el diminutivo porque se supone que el híbrido que se obtenía
era un hombre pequeño, semejante a su creador. Sí, bueno. ¿Nos platicas el inicio con los alquimistas? Claro. Supuestamente Paracelso, perdón, es el primero que menciona esta palabra, ¿no? Y el primero que dice haber creado uno. Entonces, bueno, también sabemos que los alquimistas buscaban muchas maneras de construir o de obtener cosas, ¿no? Oro, de transformar esencias, etcétera. Entonces, convertir una cosa en otra. Claro, ¿no? Cómo transformar o tener cierto poder en las cosas que parecieran no tenerla, ¿no? La naturaleza, esto, cómo crear un hombrecillo que viene prácticamente de la nada. Sí. ¿No? Entonces, bueno, él asegura haberlo creado. Yo me imagino que en aquella época, el que lo hubiera escuchado, pues hubiera querido hacer también su propio experimento, ¿no? Porque se supone que el homúnculo es idéntico a su creador, pero sí, en chiquitito. Sí. ¿No? Que 30 centímetros, ¿no? Se supone que los más grandes medían 30 centímetros, que podían medir hasta 10 centímetros. Sí. Muy chiquitos. Y eran pues prácticamente esclavos, ¿no? Del amo. Trabajaban como a cambio de algo. Entonces, estaría bien empezar por definir. El homúnculo es un ser creado por una experimentación del hombre que busca hibridar parte de su cuerpo para crear un ser semejante a él, pero en pequeño. Ajá. De ahí parten diferentes recetas para hacerlo. Primero fue a través de la alquimia. Así es. Donde dicen, aquí está, empiezan las loqueras, ¿no? De verdad, yo cuando estuve investigando esto me sorprendí. Dicen que tenían que tomar, vean ustedes, vamos a analizar, una bolsa de carbón, introducirle al carbón mercurio, después fragmentos de piel o de pelo. Así es. De la persona que se fuera a hibridar, ya fuera el humano o un animal. Y obviamente el homúnculo que se supone saldría de ahí era híbrido de ese material orgánico, fuera el pelo o fuera piel. Después era enterrado con estiércol de caballo. No. Y tenía que permanecer así 40 días para que en esos 40 días el embrión creciera y apareciera el homúnculo. Ese es el primer dato que se tiene a través de la historia de los homúnculos. Después, Fanny, ¿qué sucedió? Retomando un poco de la historia de Paracelso, es muy interesante porque él viajó por muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces yo me imagino a toda la gente que él pudo conocer dentro de su círculo, y es muy interesante ya que estuvo en Asia, estuvo en India, en Medio Oeste. Entonces, bueno, bien se sabe que de allá vienen tradiciones chamánicas, mágicas, ¿no? Que para nosotros podrían ser muy extrañas y que para ellos simplemente son tradiciones. Sí. Que él también incorporó a sus prácticas alquimistas e inclusive religiosas. Bueno, entonces creas al homúnculo, como usted nos comentaba, hay muchas recetas. Yo encontré una información que decía que también era con huesos, ¿no? Pero aquí lo que resulta muy interesante es la teoría que tenía para hacer, porque él pensaba que los bebés o los seres humanos estamos contaminados, ¿no? Ya por los fluidos por los que somos creados. Sí. Entonces ya estamos contaminados, y para que puedan hacer un ser puro como tal, entonces tiene que ser creado, ¿no? Tiene que haber una alquimia. Claro, tiene que ser como transformado de lo impuro para que surja puro. Y que no haya como contacto, ¿no? Entre un hombre y una mujer, ¿no? Hablando de nuestra especie. Claro, entonces no se contamina, y para él el homúnculo sería como algo puro. Sí. Sin embargo, cuenta la historia que después de cierto tiempo el homúnculo se volvía en contra de su dueño, ¿no? De su amo, y se iba. Y huía. Que el homúnculo era creado para servir de esclavo a su amo. Ay, pobrecito. ¿Y quién no se iba a ir? Sí, ¿verdad? ¿Quién tratando Eso me así? suena a teoría Anunnaki. Ay. Bueno, ese era, por ejemplo, el inicio, pero después aparece la mandrágora. Claro, que esa que es otra también de es las recetas, utilizada ¿no? por los alquimistas, ¿no?
Pero de hecho hasta la manera de encontrar la mandrágora era dificilísima, ¿no? Porque algunas historias decían que tenía que nacer de la tierra, del semen, que era expulsado por los ahorcados, sí, ¿no? En una expulsión involuntaria, evidentemente. Por el estertor de la muerte. Así es, entonces... Ahí, qué interesante, me quedé reflexionando. ¿Se imaginan ustedes la sensación de morir ahorcado, que los varones son capaces de defecar, orinar y eyacular? Sí. Y se supone que el semen generado por el ahorcamiento de un individuo en contacto con la tierra daba origen a la mandrágora. Que por eso la mandrágora, si nos fijamos bien, si ponemos atención, le vamos a encontrar mucha similitud con el cuerpo humano. Y los alquimistas, en sus creencias populares, sostenían que la mandrágora le daba vida el semen del estertor de muerte de un ser humano. Y dices, ay, obviamente por las últimas convulsiones. Ya hablábamos de que las raíces de la mandrágora tienen pues un parecido vago con el cuerpo humano. También de esta situación que para recogerla, para hacer un homúnculo, pues tenía que llevar como un procedimiento muy extraño, ¿no? La tenían que recoger antes del amanecer, ¿no? Sí, y algo yo también encontré de que con la luna llena. Un viernes, y que tenía que ser con un perro negro. O sea, aparte que el perro... Si no, no funcionaba. Eso está muy extraño. Que también, perdón la interrupción, que también tengo entendido, tenía que ser mediante un ritual de alquimia para que esto funcionara. Entonces, ya que la encontraban, la lavaban, la alimentaban con miel y leche a la mandrágora, y con algunas recetas incluso hasta sangre. Sí. Del que iba a ser su amo. Esto se tenía la creencia que iba a terminar por la mandrágora transformarse en un hombrecillo, y él debería tomarla, guardarla hasta que ese hechizo concluyera y el hombrecillo apareciera. Entonces ya llevamos 2 recetas. Primero, el costal de carbón con mercurio, pelos o piel, rodeada del estiércol, etcétera, ¿no? Pero hay otros métodos que ya aparecen en el siglo XVIII, ¿no? Creo. Y dice así, miren, dice, un tercer método durante el siglo XVIII era tomar, aquí ya empieza lo terrible de esto, era tomar un huevo puesto por una gallina negra, practicarle al huevo un agujero en la cáscara, sacar un poco de la clara del huevo, el equivalente al tamaño de una alubia, un frijol grande, y reemplazarlo por esperma humano. Ok. Aquí ya empieza lo tenebroso, lo Frankenstein de este rollo, ¿no? Y tapar nuevamente el huevo, enterrarlo en estiércol, y aquí también una base de rituales, en el primer ciclo lunar de marzo. Nada más en marzo. Nada más, y tras 30 días surgiría del huevo un humanoide en miniatura que ayudaría y protegería a su creador a cambio de que le diera una dieta regular de semillas de lavanda y lombrices. También, bueno, yo quería comentar que se nos pasó esta parte importante que lo descubre el homúnculo porque está intentando crear la piedra filosofal. Sí. Entonces, pues es un accidente, ¿no? Y a partir de ahí empieza la producción masiva de homúnculos, ¿no? Porque yo me imagino que todos han de haber intentado hacer el propio. Y te vas a sorprender de lo que en la actualidad se trata de hacer. Sí, que también vamos a tomar ese tema, ¿no? El día de hoy, porque sí, está muy amplio y es muy impactante los videos que están circulando en la web. Sí. Libremente. Me está diciendo producción que tenemos que ir a un corte.
Me dice que también ya me está fallando el micro otra vez. A ver si ahí está. A ver, señor productor, usted me indica. Es que es el cable. A ver. Sí, despídanse. Ok. Bueno, pues nos vamos a un corte, regresamos, no se vaya. Esto es Tercera Llamada, Señales Ocultas. Regresamos. Astrólogo perdió el puesto y nunca más quiso jugar con la credulidad de la gente. Aries, entrégate al amor. Tauro, dinero, dinero. Improvisado astrólogo Mucho perdió el... dinero. Géminis, la enfermedad ronda tu casa. Somos como nunca más ingenuos, como niñas cándidas, siempre dispuestos a creer cualquier palabra que nos prediga el futuro. Cáncer, no emprendas viajes. Leo, arrogante ayer y humillado hoy. Virgo, qué desazón cuando tus planes fracasan. El cerebro humano tiende a seleccionar los aciertos. Si una frase del horóscopo descubre algo de ti, la recordarás. Todas las frases equivocadas las olvidarás. Libra, un desconocido se acerca. Escorpio, aprende a enfrentar tus errores. Sagitario, es momento de invertir. Las constelaciones son conjuntos de estrellas situadas a diferentes distancias y sin ninguna conexión entre sí. Se mueven a gran velocidad. Hace 50.000 años, nuestros antepasados miraban otras combinaciones de astros en el cielo. Capricornio, ten prudencia. Acuario, vendrán alegrías inesperadas. Piscis, ¿por qué no te decides y le das el sí? Pídele a un astrólogo que no te conozca que adivine tu signo. Seguramente se equivocará, porque todos tenemos un poco de Aries, un poco de Tauro y un poco de Escorpio y un poco de Sagitario. Pero entonces, ¿cómo me gano yo los frijoles? La astrología no tiene ningún fundamento científico, pero para algunos representa un buen negocio. Duerme con tranquilidad. La radiación de la lámpara de tu mesita de noche influye más en tu cuerpo que la luz recibida del espacio. La energía positiva no proviene de los astros, sino de tu espíritu. Tu destino no está escrito en las estrellas. Lo escribes tú, día a día, con tu luz interior. Una producción de radialistas.net. Una nueva forma de comunicación. Cultura, programas temáticos, información, nuevos artistas y la mejor música en Tercera Llamada Radio. Síguenos en Facebook y Twitter como Tercera Llamada Radio.
Salvado por la campana. ¿Sabía usted de dónde viene la expresión ¿Salvado por la campana? No, no viene del boxeo como algunos creen. Tampoco viene de la serie de televisión norteamericana. Salvado por la campana es una expresión antigua, muy antigua. Y tiene un significado horripilante. En la Edad Media, por el miedo al contagio de enfermedades, por el horror de la peste y otras epidemias, le preparaban el entierro a cualquier persona que pareciera muerta. No se mueve, ya está muerto. Llévenselo. Los lugares para enterrar a los muertos eran pequeños y no había espacio para todos. Los ataúdes se abrían, se sacaban los huesos de unos difuntos y se metían otros cadáveres. A veces, al abrir los ataúdes, se veían arañazos en la madera interior, incluso tierra removida. Habían sido enterrados vivos. En esa época surgió la idea de amarrar a la muñeca del difunto una cuerda, pasarla por un agujero del ataúd y atarla a una campanilla que se alzaba sobre la tierra. Si el muerto estaba vivo, solo tenía que tirar la cuerda y sonar la campanilla. Sáquenlo de la tumba, está vivo. Por precaución, un familiar se quedaba al lado del ataúd durante 3 días. De ahí surge la expresión salvado por la campana. Una producción de radialistas.net. Pues ya estamos de vuelta aquí en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio con el tema de los homúnculos. El término homúnculo también fue utilizado en la discusión sobre la concepción y el nacimiento. Allá por 1694 se descubrieron los animánculos. Fíjense, que era el esperma de humano combinado con el de animales, fluidos del cuerpo humano que trataban de combinarse con fluidos animales, y obviamente la escasa resolución que había en los microscopios que iniciaban la labor científica en aquel tiempo hizo parecer que la cabeza del esperma era un hombre completo pero en miniatura. Como no tenía una resolución amplia, les daba esa imagen. Entonces, a raíz de ahí se desataron muchas teorías que afirmaban que el esperma era hecho para un hombre pequeño. Ahí ven aquí, que si se ponía dentro de la mujer, como era pequeñito, iba a crecer dentro de ella. Entonces, Pues es que era también la manera en la que ellos explicaban, ¿no? Sí, tenían que explicar algo que científicamente no podían comprobar, y esto era parte de esas teorías. Las gentes
que manejaban esta teoría eran los espermistas. Claro. Sí, que decían, el esperma contiene un hombre miniatura que al combinarse con los fluidos de la mujer y dejar dentro de ella, ya es tan pequeño que nada más le sirve de habitación, le sirve de incubadora para que el hombrecillo pueda crecer. Se pensaba que desde Adán estaba enclaustrada toda la humanidad, que se iría transmitiendo de esta forma a su descendencia. Esta teoría biológica permitía explicar de forma coherente, fíjate, les permitía explicar de manera coherente al pensamiento de ese tiempo muchos de los misterios de la concepción. Por ejemplo, ¿por qué se necesita de dos, del hombre y la mujer? Y no de uno. Exacto, y no solamente de uno. Dice, bueno, porque el hombre le cede el esperma a la mujer, y eso, como ella tiene la cavidad para que él pueda crecer, para eso la necesita el hombre. Sí, entonces también resultaba que le hacían su casita, ¿no? Con los huesos y con todo esto para que creciera el esperma, ¿no? Porque en todas las creaciones siempre interviene esto, el esperma, para poder surgir el homúnculo, ¿no? Sí. Qué difícil debió haber sido en aquella época tratar de comprender el sentido de las cosas que generan la vida, porque incluso hoy en día nosotros sabemos que el esperma inicia un viaje por el útero de la mujer hasta las trompas de falopio. Y ahí es donde fecunda, que el óvulo, el esperma pierde la cola, penetra el óvulo y va y se aloja días después en una pared de la matriz. O sea, pero hasta ahí sabemos también. Sí, no sabemos el resto, o sea, el intercambio de la energía. Que sea lo que pase en ese choque energético. Sí, sin embargo, bueno, al óvulo fecundado se le han seguido los procesos y a cada uno de ellos se le asigna un nombre. Se ha logrado determinar el periodo de tiempo de gestación, cuando cambia de un estado a otro dentro del mismo cigoto o huevo. Sin embargo, pues hay muchas cosas que para la civilización actual siguen siendo un mito y un misterio, y cada quien lo interpreta. Por ejemplo, el sexo. ¿En qué momento se determina el sexo en el embrión, por ejemplo? Entonces, ahí dices, ay, pues si esto no sucede en el 2016, casi 2017, pues ¿qué pasaría en el 1690, no? ¿Cómo ves, Fanny? Pues siguiendo con la dinámica de la historia, también podemos analizar por qué estamos retomando esto. Él publicó la cuenta de otro youtuber o de otra persona que hizo un video con un homúnculo, ¿no? Él crea su homúnculo, que precisamente retoma esta teoría de los homúnculos animales, ¿no? Uh-huh. Ya no se utilizan las bolsas de huesos y el mercurio y todo esto que pasa en la actualidad. No sé si sea tan fácil de conseguir, sino que es un huevo. Se usa este huevo y a partir de ese huevo se empiezan a crear los homúnculos. Y ahora sí realmente todo el mundo hace su homúnculo, ¿no? Todo esto también surge a partir de que supuestamente en Rusia un hombre logra hacer un animal pues muy extraño, ¿no? Que aparentemente, pueden buscar el video en internet, avienta como o escupe veneno, una cosa así ácida. Oye, a ver, biológicamente es imposible porque pertenecen a especies diferentes. A mí ya me causa así como que una interrogante muy grande pensar que el esperma humano sea capaz de fecundar un embrión de ave. O sea, sí se me hace así como que eso es imposible. No somos de la misma especie, no compartimos la misma genética, las cadenas de ADN son totalmente diferentes, los cromosomas pues no empatarían. No, nada que ver. Sin embargo, es de analizar el interés que tiene el ser humano por volverse Dios.
Aparte de los videos que existen en la red, que la verdad, muchos de ellos muestran la loquera del ser humano. En su máximo esplendor. Porque en lugar de dedicar su pensamiento y sus ideas a tratar de crear algo constructivo, empiezan a poseer pensamientos e ideas totalmente desquiciadas. Imagínense ustedes el interés de un joven por tomar un huevo de gallina, perforar el cascarón, sacarle clara, inyectarle esperma e ir a enterrarlo a los 40 días. Enterrarlo en estiércol porque siguen el procedimiento. Pero no todos, según yo vi, claro. Nada más los tapan y los... Sí. Pero de todos modos lo que sea es material orgánico que en semanas va a estar putrefacto. Claro. ¿Sí? Y si de alguna forma hay contaminación o no está bien cerrado, o aunque estuviera bien cerrado, pues lo que esté ahí va a ser algo que va a estar totalmente en descomposición. Lo que pasa es que también es una cualidad humana la curiosidad, ¿no? Entonces yo me pongo en el lugar de todos estos chicos y jóvenes que tienen internet, acceso a sus teléfonos, en sus tablets, iPads, etcétera. Pues ves un video, ¿no? Yo me imagino un montón de chicos de la secundaria o de la prepa, pues viendo muchos videos, muchos para canales, hacer sus homúnculos y diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿En qué pierdo mi tiempo, no? En un homúnculo. Es que eso es a veces lo delicado, que los jóvenes siguen patrones de conducta que no son, creo yo, con todo respeto para quienes lo hagan, que no son adecuados para el sano desarrollo de su mentalidad, de su espiritualidad, de su creatividad y de sus conocimientos. Ese es realmente el problema. Sin embargo, pues no están tan lejos de los locos científicos que se han empeñado en clonar animales. Y que en algunos casos se ha podido lograr. No, sí. E incluso se habla por ahí de que ya existe una clonación humana. Ahí ya es como decir, a ver, por un lado tenemos los chavos que están actuando por curiosidad, por conocer, por experimentar, pero también tenemos a los otros que en su afán de ser dioses y poniendo el pretexto de que es para mejorar a la especie humana, su alimentación, su salud, hacen experimentos totalmente inconcebibles. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, tratar ratas de laboratorio y hacer que en sus espaldas, en sus lomos, crezcan orejas con tejido humano que después sacrifican al animal y le injertan al hombre el oído que perdió. Los cerdos, a los cuales se les están injertando células humanas para que sean capaces de reproducir órganos como los riñones, como el hígado. Entonces la pregunta es, ¿cuándo dejará el hombre de jugar a ser Dios? De jugar a querer ser Dios, ¿no? Y esto de los homúnculos tal vez sea el inicio de todas esas cosas aberrantes que en el pensamiento del ser humano le ha generado inquietud por conocer, por desarrollar, por experimentar incluso. Si bien es cierto, puede ser que a una persona que le falte un oído, pues esa oreja le sirva. Pero ¿no se pondrá más en riesgo el porvenir de toda la humanidad? Sí. Pues es que esto también surge del miedo, ¿no? Del miedo debido a que somos mortales, ¿no? Entonces, a la mayoría de nosotros no se nos da una educación espiritual. ¿Para aprender a morir? Claro, para saber cómo enfrentar este proceso, para saber que es algo normal, ¿no? Y entonces que no lo enfrentes con miedo, con pavor, si es algo que finalmente va a pasar, ¿no? Entonces, ante este miedo y ante esta necesidad de ser inmortales, pues creamos órganos, luchamos contra el cáncer y contra un montón de cosas que también nosotros creamos, ¿no? Yo creo que más es como su necesidad de tener ese concepto de tener bajo control la noción de la muerte, porque hasta nuestros días sigue siendo como un tema muy tabú para todo la cuestión de que dicen la muerte y no, déjalo que
tome su luto o su forma de ver la muerte de manera diferente. Yo siento que aquí sí sería como tú lo comentas, sería como dar una educación con respecto a la muerte, porque es un proceso, es algo natural que a todos nos va a pasar, a lo mejor antes, a lo mejor después, pero pues todos vamos para allá. Ahora viene la otra. Vamos a pensar que a mí me hace falta una oreja, se da el proceso, se desarrolla en el lomo de una rata, se me injerta y ya tengo oreja y vivo feliz los 40 años de vida que me queden, pero la muerte me va a alcanzar. Pero el fallecer va a llegar a mi vida, puede ser al día de mañana, en corto, mediano o largo plazo, pero va a llegar. Entonces, todo el tiempo que dediqué mi vida a tratar de preservar la mejor condición de vida, la perdí en preparar mi espíritu para que pueda enfrentar ese paso que nos causa tanto miedo, tanta incertidumbre como es la muerte. Ahora, los homúnculos, si en la actualidad los jóvenes lo hacen por curiosidad, pues ya les estamos dejando una herencia de jugar a Dios. Y tal vez ese tiempo lo están perdiendo que pudiera ser muy útil en su vida para tratar de comprender el sentido de existir, elevar su espiritualidad y prepararse para el momento que tengan que abandonar este mundo, porque eso es inevitable. Entonces, déjame ponerles un ejemplo, Jesús. Si tú tienes la posición de crear un homúnculo y paralelamente tienes la de prepararte para fallecer, ¿cuál escogerías? Personalmente yo creo que prepararme. Yo creo que nadie está listo para dejar este mundo, ¿no? Porque nos abordan ideas que nos mantienen atados a todo el concepto del mundo que percibimos, ¿verdad? Y que nos tratan de hacer creer que la muerte no sucede y que si le sucede a otros menos a ti, menos a uno. Exacto. Entonces, bueno, regresando a los videos, son grotescos, ¿no, Fanny? Sí, que salen unas cosas rarísimas que evidentemente todo el mundo quiere pues comprobarlo, ¿no? Y decir, como este riesgo de que sean falsos, entonces dicen, yo hago el mío, ¿no? Porque yo también quiero saber. Y sí, evidentemente cuando los abren pues se ve que están putrefactos, que están en un estado tremendo, ¿no? Pero yo siento que esta curiosidad también del hombre no es de ahora, o sea, es de siempre. No sé. Por ejemplo, ahora retomo un caso de la psicología porque se hallaron cráneos que tenían perforaciones en la parte de arriba, y esa era su manera de sanarlos, ¿no? Las trepanaciones egipcias. Claro, le hacías un hueco y entonces, claro, porque tu cerebro estaba muy grande, no te cabe, entonces por eso estás loco y ya y por ahí todo va a estar bien, ¿no? Si te hacemos un hoyo en el cráneo. Entonces, pero pues operaban, es loquísimo eso. Pero sí operaban, e incluso esas trepanaciones servían para colocarles a los que se las hicieran, que normalmente eran jerarcas, joyas que simbolizaban la deidad que los protegía. Bueno, algunos, pero en otras culturas que no fueron egipcias no se les colocaba nada. O sea, era estar así, bueno, curaciones, pero pues las curaciones evidentemente tenían un tiempo los cuidaban, vamos, pero no es algo humano, o sea, tendrían que drogarlos con alguna planta o alguna situación así. En México, ese es un tema muy interesante. A lo mejor nuestro productor ahorita que nos escuche va a decidir, pero le damos ideas y nada más. Pero ahí te va, mira. Vamos a pensar que la cultura de nuestro país tiene alrededor de, ¿te gustan 2.500 años? A lo mejor un poco más, 4.000 los olmecas, etcétera. Bueno, la ciencia actual no tiene 700 años. Tal vez existan tratados médicos, sí, griegos, etcétera, y que de ahí se vinieron avanzando, pero fue precisamente en la enciclopedia donde toma una forma de pensamiento diferente. Pero nuestra cultura es milenaria.
Hay testimonios que indican que los pueblos teotihuacanos, por ejemplo, tenían todo un sistema de cultura. Había dentistas, había médicos, porque habían logrado almacenar el conocimiento de varios miles de años, pero era una ciencia diferente a la que nosotros conocemos. Bueno, pero vamos a regresar a los homúnculos. Es grotesco porque yo vi un video donde un individuo, y no son jóvenes todos, también ya hay, sí, hay personas mayores de más de 25, 30 es que, años. ¿sabe qué? También está esta cuestión de que todo el mundo quiere ser youtuber y que también esto deja dinero. Entonces, pues uno está viendo qué crea, ¿no? Para ¿Qué ganar hace fama. para vender, para ganar fama? para algo diferente. Hizo algo similar con el huevo de un avestruz. Claro. Y está en YouTube. Yo les quiero pedir a nuestros amigos que si este tema les causa un poco de inquietud o lo quieren investigar, pueden hacerlo. O sea, homúnculos con H. Y los van a encontrar en YouTube y van a ver la serie de sandeces Que hay que en la está red. generando esto. Bueno, igual también les comentamos pues que lo vean ahora sí que con el mayor... Con las reservas. Con las reservas, porque pues puede haber gente sensible a estos videos. No son videos muy agradables que digamos, pero igual, si tienen la curiosidad de verlos pueden hacerlo. Después, Pero es que finalmente el hecho de ver estos videos también nos genera adrenalina en el cuerpo. Y son... es como una droga también que nos gusta y la buscamos y la queremos repetir, ¿no? Por eso vamos al cine, vemos películas de terror y vamos a Six Flags en Halloween y todas estas cosas que hacemos, ¿no? Porque nos gusta este tipo de sensaciones. Entonces también el ver estos videos en YouTube es tremendo, ¿no? Más en la noche con la luz apagada, bueno, me muero de miedo. Subo los pies, me tapo así. es el Frankenstein moderno, ¿crees tú? Pues yo creo que uno de ellos, porque hay un montón de cosas que inclusive nosotros no conocemos o no nos ha llegado la información, pero se están creando más cosas. Y esto es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque hay gente Porque que está al tiene... alcance de cualquier persona, ¿no? Claro, porque lo puedes hacer con un huevo y no sé qué cosas, ¿no? Pero imagínense los que tienen el armamento, la tecnología y la medicina para hacerlo. Joseph Mengele, sí, señor productor, sí era ese tema. Alguien, Ese igual podríamos tratarlo en un programa. sí, un programa a mí me aparte. gustaría tratarlo. Porque está interesantísimo. Tratarlo en otro programa porque el pensamiento, por la falta de conocimiento, el tratar de experimentar, aún en seres humanos, la respuesta biológica del cuerpo a las ideas que a alguien pudieran ocurrírsele, ¿no? Entonces, señor productor, yo te quiero pedir, no seas malo, a ver si puedes organizar un programa sobre las locuras nazis, ¿no? Porque también es jugar a ser Dios. No, y que ahí se desataron la mayoría de las ideas. Sí, pero todo esto tiene su origen. Hablábamos en programas anteriores de las torturas en nombre de Dios. Hablábamos de la humanidad engañada que tenía que rendir tributos de sacrificios de animales o de humanos, el sufrimiento, el dolor, o sea, ¿saben qué? Creo que el ser humano en este momento debe replantearse mucho su sentido de existir. Uno, porque el planeta ya no está en condiciones de aguantar más nuestra indolencia, porque la humanidad está enfrentando adversidades que nunca nos llegamos a imaginar. Por ejemplo, el poderío atómico que tiene la capacidad de acabar con toda nuestra civilización, porque dos maneras o dos gobiernos de pensar no se pongan de acuerdo. Exacto. Que seamos capaces de someter a nuestros semejantes al suplicio, al sufrimiento, al hambre, y no nos importe, y estemos perdiendo el tiempo inyectando espermas en un huevo para ver qué sale. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Señales Ocultas, no se vayan.
Pues muy buenas noches, estamos de vuelta con nuestro tema del día de hoy, los homúnculos. Jesús, ¿qué nos vas a comentar de los homúnculos? Bueno, pues aquí en la plática que ya hemos tenido, recordando un poquito mis ayeres y mi época de infante, cuando empezó todo este boom de las redes sociales y de todas estas cuestiones de meterse mucho en la tecnología, recordé que había un boom de un juguete nuevo producido por Génica. Es una empresa que después terminaron descubriendo que era todo fake, o sea, era falso, pero en el momento pues hizo mucho boom debido a que habían creado supuestamente unos muñequitos que estaban con vida. Y los muñequitos se llamaban Hempets. Cada muñequito tenía su propia personalidad y venían vivos, de hecho respiraban en su propio empaque. Y lo curioso de esto es que había de vida de 1 y de 3 años nada más, y estos crecían como si fueran un niño pequeño. Lo más curioso de esto es que me acuerdo muy bien que tenías que alimentarlos cada tercer día con sangre de la persona que lo había adquirido, porque se adhería como a tu forma de ser y era un reflejo de lo que tú eras. ¿Y de qué estaban hechos? Pues según esto estaban hechos de células madre, por lo que recordaba. Y ya ahorita acordándome bien y checándolo, decían que esto lo habían creado con células madre y que a raíz de eso era una combinación con otro tipo de células y juguetes que habían hecho para que un niño se diera la idea de que era tener una vida a tu cuidado. Sí, una mascota como de mayor responsabilidad. Pero imagínese alimentar a una de esas cosas, un Hempet. ¿Usted lo tendría, señor Ramón? No, no, yo no lo tendría, no es mi rollo, no comparto muchas de esas ideas de jugarle a Dios. Me está diciendo, hoy tuvimos muchos problemas con esos cables. Con los cables. A ver, ahí está. 2, 3, 1, 2. Ahí está. Ok. Entonces, no, obviamente yo no lo tendría. No me espanta la loquera del ser humano. Me preocupa la carencia de sentido. Platicábamos ahorita en el corte, con todo respeto lo vamos a decir, que yo supongo que muchos de estos experimentos o de estas pseudociencias se están realizando con la finalidad de llenar muchos vacíos que el ser humano guarda en su interior. Lo comentaba ahorita con Estefanía. ¿Qué decías, Fanny? Se nos había ocurrido esta idea de que precisamente como los hombres no tienen esta capacidad de concebir por sí mismos, entonces veíamos en YouTube que los que crean estos tutoriales y estos videos sobre sus homúnculos pues son todos hombres. Sí, ¿verdad? Entonces ya están creando a sus propios hijitos, ¿no? Están llenando este vacío, creando a sus propios bebecitos homúnculos. Oye, ¿no será porque la mujer no tiene esperma? Tendría que pedirle prestado a alguien. Pero, ¿cómo? No entiendo. Sí. ¿Cuál es la parte de esto? Por ejemplo, ella no podría crear un homúnculo si no le solicita el semen a un varón. Sí, por supuesto, pero además no sé como si que la idea es más, ¿no? Exacto, más masculina, ¿no? Sí, porque pues no sé si tengan como, o sea, ellas tienen esta capacidad, claro, ¿no? Con la ayuda del hombre de crear vida. Sí. Pero no tiene que estar necesariamente el hombre, o sea, puedes ir a un banco de esperma y listo, ¿no? Uh-huh. Concibe un hijo aunque no haya novio ni nada. Sí. Y el hombre no, o sea, sí necesita un útero que cargue al bebé. Es importante que nuestros amigos sepan que vamos a hacer un programa sobre los experimentos nazis. Ya me acaba de avisar producción, creo que es la semana próxima. Bien, Cris. Para empezar a preparar el tema. Sí, no se lo vayan a perder. La otra, también me está avisando ahorita nuestra encargada de Relaciones Públicas, que por la tos no se quiso sentar ante las cámaras, que están avanzando algunos experimentos con la finalidad de que el hombre tenga la capacidad de embarazarse. Wow. Y me quedé así con los ojos cuadrados. Entonces seguramente en breve también
estaremos hablando de eso. Pero más allá de la biología, los experimentos, comprendo, reconozco el gran vacío que las personas tienen en su esencia, en su espíritu, que muchas personas tienen, que los obligan a buscar animalitos o seres creados que se alimenten de la sangre, que están empaquetados, porque no es el primer caso. Yo no sé si ustedes sepan que en algún país de Oriente vendían perros o gatos en cubos. No, ¿Cómo yo es no eso? sabía. Eran como llaveros, ¿no, Cristian? Eran animalitos que tomaban un gato recién nacido y lo metían en un cubo. Y el animalito tenía que crecer dentro del cubo. O los pollitos de colores que casualmente encontramos por todos lados, ¿no? ¿Quién creo que en su infancia no tuvo un pollito de color? Entonces, ¿saben que necesitamos revalorar el objetivo y la visión con la que nuestros niños y jóvenes están percibiendo el mundo? Fíjese qué cosa tan curiosa acaba de tocar. Y volvemos otra vez al tema a los temas tabús. En ese momento estábamos comentando el tema de la muerte. Pero ahorita igual tocamos otro tema, o sea, la soledad. La soledad. ¿Qué tan fuerte puede ser que sienta un niño o un adulto ese sentimiento o ese vacío que lo tienen que suplir o lo tienen que llenar con algo? Un animalito, en este caso pues, un homúnculo, como ya lo estamos platicando en el tema de hoy. Un tamagotchi, como dicen en producción. Hace años. Añísimos. O los muñequitos que están de moda hoy, ¿no? ¿Cómo se llaman? Que les tienes que dar de comer, llevar a que crezcan. ¿Cómo se llaman? Ya sé, como los casimeritos. ¿Cómo se llama? ¿Casimeritos? Sí, pero esos son para niñas. No, pero es que también ya desde ahí se fomenta Bueno, sí, también la visión de algo ajeno maternidad, ¿no? Sí, algo ajeno a la realidad, ¿no? Es que mira, fíjate, un bebé no es un muñeco, es una responsabilidad enorme para quien decida traerlo al mundo. La hipersexualidad infantil, yo no nada más creo, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, en los países de tercer mundo, está infladísima. Niñas que se saltan la etapa de la adolescencia porque de niñas se convierten en mamás, cuando todavía no hay una madurez emocional, una preparación académica que les pueda garantizar una vida más decorosa. Pero no vamos a hablar de cuestiones materiales, pero sobre todo una madurez emocional que les pueda permitir la conducción de un hijo. Y que muchas veces no se sabe hasta qué punto puede ser esa madurez o se alcanza. Por eso se conoce como la depresión posparto o varios síndromes o síntomas que existen después del embarazo. Bueno, pero ahí sí discuto porque la depresión postparto no tiene que ver con tu madurez. O sea, no, nada que ver. Le puede dar hormonal. Y le puede dar tanto a una chica de 20 años como a una señora de 40 años que acaba de tener un hijo. Sí. Lo que sí es que, bueno, regresando a este tema de la soledad, pues sí, también estamos en eso, ¿no? Y precisamente por la misma soledad los niños hacen cosas. Sí, claro, ¿no será el ejercicio total de esta programación de la granja humana? Por ejemplo, la hipersexualidad infantil sí puede ser motivada, sí puede ser inducida a través de sustancias que se añaden a los alimentos. La homosexualidad, las preferencias sexuales pueden ser alteradas por productos que se contienen en alimentos, está comprobado, y sobre todo está despertando mucho interés. Los chemtrails, así se dice. Los chemtrails. Los chemtrails. Manifiestan una intoxicación del cuerpo humano por aspersiones que se nos hacen desde aviones. Entonces, si tú analizas todo esto según las teorías,
pues con razón hay tanto loco que en este caso quiere experimentar qué hace su semen en el huevo de una gallina, o que tiene la capacidad de querer comprar un animalito al cual le da su sangre para que crezca. No son tan culpables. Si esto es así, esas personas más bien pasan a ser víctimas de una programación, una manipulación. ¿Cuál sería entonces la solución? La espiritualidad, ¿no? El cambiar radicalmente nuestros conceptos de la vida para impedir que toda esa programación altere nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver el mundo. Que nuestros objetivos empezaran a modificarse hacia un horizonte diferente. Y eso pues, habría que verlo. Por eso no soy conspiranoico, pero cuando reflexiono todo esto encaja muy bien. ¿Cómo ves, Fanny? No sé. ¿Cómo se llamaban los Genpets? Genpets. Pues a mí me gusta como mascotas ver esta gen de genoma, ¿no? De genoma. De genoma. De ser mascota, un ser mascota. Sí, pues la imagen de hecho es rarísima porque parece un bebé como con venas, así muy feo. Sin pelo, ¿no? Sí, sin pelo. Con pálido y arrugas, como sí. También hay esta tendencia de unos bebés que salieron hace algún tiempo, que son carísimos, que son bebés de silicona y cuestan miles de dólares. Y es como un bebé real, o sea, se mueve, pues las manitas se le mueven como si fuera de verdad un bebé recién nacido, entonces hay como de diferentes tipos, ¿no? Evidentemente son hechos para las mujeres, porque pues vienen con la ropita. Para las niñas. No, esos sí son hechos para mujeres, ¿Ah, o sí? sea, esos sí están hechos con esta finalidad de que como que suplas este vacío de, no sé, no poder ser mamá o de lo que sea. O sea, están creados básicamente para personas que... Sí son o bebés. para mujeres que tienen una vida... Pues es que la mayoría lo compran las mujeres o chicas de 18 o 20 años. Uh-huh. Pero o sea, se vuelven locas las mujeres porque trae como todo el kit. Es como volver a jugar a cuando no eres chiquita y la Barbie, no sé qué. Como el de ya Luco, pero grande. más producido. Sí, porque tiene, como son de silicona, se le mueven las manos y la cabeza y está como dormidito, despierto. Es todo un show. Y que deja una ganancia, bueno, millonaria, ¿no? Hay países donde se ha podido desarrollar más su conciencia y las parejas deciden no tener hijos hasta determinado tiempo de su vida marital. Y a veces toman la determinación de no tener hijos. Sí, claro. De mejor convivir y estar en contacto de amor y de felicidad sin la responsabilidad tan grande que conlleva el orientar una nueva vida que eres responsable de traer al mundo. No, y qué bueno que si hay personas así que qué bueno que lo hagan y ojalá pues todos lo hiciéramos así, porque el simple hecho de traer una vida al mundo no es cualquier cosa. Pero considera que cuando un organismo, el organismo de un individuo es manipulado para que en cuanto su cuerpo empiece a mutar de la infancia a la adolescencia y después a la madurez, esté programado para que su sexualidad se dispare y no haya en su mente mayor preocupación que descubrirla, vivirla, experimentarla y disfrutarla. Y eso, hay muchas teorías que indican que está ocurriendo en nuestro mundo. Ahora bien, los homúnculos, oye Fanny, y aquellos que son capaces de experimentar en perforar el cascarón, introducir, sacar la clara, introducir el esperma, taparlo, enterrarlo con estiércol y que a los 40 días lo abran y se lo coman. Ah, sí, hay unos videos de eso. Está terrible, sí. no. Solo alguien con una sinusitis severa podría hacer eso. Con una sinusitis y con un sentido del gusto nulo, porque en serio es... Claro, porque la sinusitis se supone que el sentido del gusto proviene de la nariz. O sea, cuando uno está enfermo de la gripa, pues come y no siente el sabor de nada. Entonces, Oye, pero el aspecto, el quebrar el huevo, el ver lo que eso está sí, ahí, mucho valor. masticarlo, comerlo. estuve revisando unos videos y la verdad es que
me estaba comiendo una pizza allá, ¿no? Está muy loco. Está eso, muy ¿no? rica, pero quítamela de aquí. No, gracias. Sí, pues es que nada más ver el video es asombroso y hasta asqueroso, ¿no? Imagínese hacerlo en realidad, como el olor que despedirá ese huevo, ¿no? Putrefacto, pues Sí. es lo que es. Y esta cosa que Y salga si hay de ahí, bacterias ahí que se estén moviendo y estén seguramente. creciendo y veas que se mueve y ay mira, y sean capaces de morderlo, tragarlo. Oye, pero hay que ver qué le masticarlo. pasó a esa persona, si no se intoxicó o algo así. Pues una Porque salmonelosis seguramente. Ajá. También hay un video donde hacen el experimento con un huevo de avestruz. Sí, No, y eso está terrible porque la cosa que sale como de 200 gramos, ¿no? parece como un puerquito, ¿no? Una cosa así. Y después dicen que es falso. Entonces, precisamente lo que decíamos hace algunos programas, ¿no? Como ya no se sabe qué es falso y qué no, pues bueno, ponemos en duda todo y creemos de todo también. Sin embargo, queridos amigos, hay videos que muestran a jóvenes. Dicen, miren, aquí tengo el huevo, le voy a hacer el hoyo, aquí tengo el esperma en un vaso de precipitado, aquí tengo la jeringa, ya le sacan la clara, voy a tomar el esperma, que es donación personal. ¿Sí? No, de verdad. Cabe aclarar. Y ya lo introduje, se ve cómo se derrama el esperma en el, Hasta en se el sale, huevo. ¿no? Dice, ahora lo voy a tapar, ahora se va a conservar y vamos a ver dentro de 30 días que sale. Entonces yo me quedo pensando, debemos orientar a nuestros jóvenes a que ocupen su mente en cosas de mayor provecho para ellos. Si decíamos al principio, si bien es cierto la humanidad ha cambiado y ha evolucionado por los locos que se atreven, pero esto pasa más allá, ¿no? ¿Hacia dónde irá nuestra humanidad? Siento que es más como un cambio de conciencia. Como que son modas estúpidas que los jóvenes tienden a seguir. Que la falta de identidad los hace de alguna forma actuar como el común en base a esa programación de la que estamos hablando. Bueno, y algo muy, muy cierto. Se escudan mucho los jóvenes diciendo, es que yo soy único y yo no voy a ser igual a los demás. Ojo, porque pues también por el ser único y no ser como los demás, pues está siendo como muchas personas más. Claro ejemplo, pues ya lo comentaba Fanny, ¿no? Si un youtuber no lo hubiera hecho viral. Y ruso, ¿no? Por cierto. Y ruso. Y luego hay otro que quiebra el huevo, sale el lente, dice que le escupe o no sé qué, y toma un libro y lo aplasta. Pues ese es el que se hizo muy famoso gracias a Dross. Pero que al final se comprobó que se podía hacer a través de un plástico que era introducido en el huevo, y que al momento de quebrarlo adquiría la forma de una como larva o cosas así. Sin embargo, vamos a pensar que él se divierte engañando a los demás. Pero ¿y qué pasa con el que se la cree? Y lo intenta. Y lo experimenta y ya tiene la inquietud de crearlo. Sí, Arrullar a su homúnculo. Ay, cuando nace su homúnculo. O sea, tan bonito. No van a hacer mi baby shower porque pues ya van a ser mi homúnculo, ¿verdad? Eso va a estar muy interesante. Ese es el futuro de nuestra humanidad, señor. O de los hempets. De los hempets. Claro. Ese también. Entonces ahora les vamos a preguntar a los jóvenes, ¿fue niño, niña u homúnculo? Sí, está terrible, ¿no? Y sobre todo, pues debemos darles otro tipo de información. Hay infinidad en la red. Pues posiblemente antes de Internet, la ciencia, la tecnología se encontrara depositada en las grandes bibliotecas. Sí, claro. No, pues sí, todavía me acuerdo cómo nos mandaban a hacer. Sí, trabajos a la biblioteca. Fichas de trabajo. Fichas bibliográficas. Ahí va ahí uno con el papá y el papá. Y realmente sí leías, aquí buscas el artículo, lo encuentras, lo imprimes y ya cumpliste. No, y sin saber si es realmente verídica la información, porque ya es, como dicen los maestros, ¿no? Copy paste, listo, ahí está mi trabajo. Control P, imprimo, aquí está. Sí. ¿No? Y ya se pierde también esta capacidad de juicio, ¿no? De crítica, ya ni siquiera leen el artículo, ya es rapidísimo, ven, ya, no me molestes.
y se va reduciendo nuestras habilidades cognitivas. Caray. Pero para el homúnculo sí estamos buenos. La soledad. Pues ya casi está llegando el momento de despedirnos. No seas mala, Estefanía Samperio. Danos tus conclusiones, ¿no? Pues no sé si sea posible. Me parece que este tipo de magias y de alquimias son posibles, pero no creo que sean tan conocidas o tan accesibles a todos. No hay gente que tiene el control de cosas enormes que van más allá de nosotros, ¿no? Hablemos de tecnologías como Blue Beam, como el CERN, y etcétera. Oye, por cierto, que está abriendo portales dimensionales, ¿ya te enteraste? Sí, algo así estuve escuchando. No estábamos tan equivocados. Señor Parceriza, le ganamos. 3 meses antes dijimos, están abriendo portales dimensionales. Sí, que era como una de sus intenciones, ¿no? Claro, y aguas, porque, qué bueno que dijiste eso, perdón por interrumpirte, pero siento muy oportuno decirles, si es verdad que se están abriendo esos portales dimensionales y están ingresando a nuestro mundo entidades que no podían hacerlo, la humanidad está muy distraída, está muy ocupada en tonterías como las que estamos analizando el día de hoy, y eso no les va a permitir poder reaccionar para defender su mundo. Hay que tener mucho cuidado, hay que recuperar rápidamente nuestra espiritualidad, hay que contagiar a nuestros semejantes a que busquen a Dios en su interior, porque si esto es verdad y siguen abriendo portales dimensionales, estamos totalmente indefensos. Perdón por interrumpirte. Le ganamos a Parceriza. Saludos. Sí. De los portales dimensionales. Sí, porque ahí hay muchas cosas que no están a nuestro alcance, ¿no? Y medianamente con nuestras posibilidades y los conocimientos que tenemos tratamos de experimentar. Sí. Pero me parece que esto va más allá de una simple experimentación humana casera, ¿no? Es algo humano y que no se sabe si precisamente nos lleve a una evolución o a una extinción, ¿no? Por supuesto. Porque también, por ejemplo, la clonación empezó con esta situación de... Su meta es clonar humanos, no es clonar animales. La Dolly, ¿no? Claro, su meta es clonar humanos, hacerme mi clon, porque cuando yo me muera, como que transfiero mi conciencia y él vive, ¿no? Entonces, todo esto va más allá y realmente estamos analizando una pequeña parte, ¿no? Y por eso no se pierdan el siguiente, porque también va a ser de analizar otra parte de la psique humana, ¿no? Y seguir jugando con este tipo de experimentos y creaciones. Querer ser Dios. Así es. Muchas gracias. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. No seas malo, tienes unos minutos. Danos tus conclusiones. Pues... Despídete de nuestros amigos allá en España. Pues un saludo muy grande aquí a nuestros amigos en España. Síganos sintonizando cada jueves aquí en Señales Ocultas. Y pues toda la semana tenemos programas muy buenos. Y pues mi conclusión sería, en este caso me quisiera concretar a una sola, en cuestiones de los portales, de lo que usted nos estaba comentando. Muchas veces no solamente es como experimentar y voy a ver qué pasa y voy a ver qué sucede. Muchas veces es, si vas a hacer algo, investígalo, también teoriza lo que puede ser los pros, los contras, y también estar listo ante cualquier anomalía que pueda existir. Algo que yo siempre he tenido como muy consciente es de que si vas a jugar a algo o vas a hacer algo, ten en cuenta que cada acción que tú hagas o que vayas realizando va a tener una reacción. Entonces, en este caso, sí sería bueno que las personas dejaran de experimentar, de jugar a ser Dios, de sentirse un ser todopoderoso, porque pues en primera, como todos los humanos, tenemos defectos, pero no es malo, la curiosidad no es un crimen, siempre y cuando pues la lleven con responsabilidad. Sí, pues bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión. Muchas gracias, Estefanía, por tus comentarios, por tu aportación. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ustedes. Yo quisiera despedirme con una pequeña reflexión. Cada uno de nosotros debe preguntarse hacia dónde va.
si el objetivo es hacer grandes, poderosos económicamente, poseer muchos bienes, tener muchas experimentaciones de placer, de comida, de viajes, la muerte llegará. Tarde que temprano nos llegará. Y yo quisiera decirles, hay que replantearnos el sentido de vivir. Hay que preparar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu para dar ese salto tan trascendente en nuestra existencia, en donde no sirve ni el dinero, ni los carros, ni las casas. A lo mejor puedes comprar la salud que te hará prolongar un poco más ese momento, pero tarde que temprano va a llegar. Entonces hay que ser felices, hay que buscar al Dios que habita en el interior de nosotros, estar muy atentos y no caer en las manipulaciones que de alguna manera se orquestan para distraernos. Esto fue Señales Ocultas, muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días con los experimentos nazis y aquí los esperamos. Sean felices, buenas noches. Hasta luego.